A Dios que no caiga en la congregación el desánimo, porque de repente ya no se ven las caritas que se veían, de repente vemos que nuestros compañeros de milicia aflojan el paso, comienzan a faltar, amén. Y que nosotros también, bueno, pues ¿a qué vamos nosotros? No, hay que seguir adelante, porque nosotros, es muy importante la comunión con Dios. La comunión, es importante la comunión con los hermanos, pero más importante es tener comunión con el Padre. Nosotros donde quiera que andamos, ¿cuántos no pensamos en Dios? Donde quiera que andamos, estamos meditando en su palabra. Amén. Pero este es un tiempo que nosotros nos entregamos totalmente a Él. No dividimos nuestro tiempo entre el trabajo y Dios. No dividimos nuestro tiempo entre las cosas del hogar y Dios. No, este tiempo es todo para Dios. Venimos a alabarle, totalmente a alabarle a Dios, a orarle a Dios, a concentrarnos solamente en Dios. Este tiempo debe de ser un tiempo de calidad con Dios. Así como cuando usted se aparta solito, en su alcoba, en su recámara, a orar con Dios, a ponerse en su presencia de Dios, así también aquí, juntos, orando por las mismas cosas, poniéndonos de acuerdo aquí en la tierra, para que la mano de Dios se mueva, amén. Amén. Vamos a hacer una oración para seguir adelante con la palabra que Dios nos da hoy en esta tarde, amén. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, le damos porque usted nos tiene aquí. Usted nos tiene aquí por su santa voluntad, Padre Santo, en esta su casa de oración, dispuestos a aprender más de su palabra, con el corazón dispuesto a recibir esa palabra, con nuestra mente concentrada en aprender, en poner atención en esa palabra que usted tiene para nuestras vidas en este día. Palabra fresca, palabra actualizada a lo que vamos viviendo, Señor. Gracias, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos acompañe y nos guíe en esta tarde, y que esta palabra sea de parte suya, Padre. Que mi boca no diga otra cosa más que su voluntad, Padre. Guíe, Señor, esta palabra, acomode mis pensamientos, guíe mis labios, Padre Santo, para pronunciar cada palabra tal cual usted desea transmitir a su pueblo en esta tarde, a presentes y a los que están a través de las redes sociales, Padre Santo. Le pido por los que no pudieron venir por alguna razón poderosa y fuera de sus manos, Padre Santo, que allá donde estén en su trabajo, que allá donde estén en su hogar o en cualquier parte, Señor, usted les ministre, Padre Santo, a través de esta palabra, Señor. A todos los que están a través de las redes sociales, Padre Santo, usted les dé una palabra en esta tarde, una palabra para su vida, Padre Santo. El conocimiento es bueno, magnífico conocimiento en la palabra de Dios, pero qué bonito que Dios nos hable, que usted nos hable directamente, una palabra personal para cada uno, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos ministre y nos bendiga, Señor, con esa palabra a cada uno de nosotros en esta tarde. Y los que hicieron esta oración con todo su corazón, digan amén, en el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse. Voy a tomar un poco de agua. ¿Quién recuerda cuál fue la palabra de la semana pasada? El mensaje. ¿Qué mensaje fue la semana pasada? Vamos a ver si retienen. Nomás uno. ¿Cuál fue la palabra? ¿O qué le llamó la atención de la palabra de la semana pasada? Era sobre la fe. Amén, ahí está, la fe. La palabra de la semana pasada es: somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Por la fe.
en Cristo Jesús. Como nosotros somos injustos, Él nos justifica. Ahora, nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Y hoy vamos a hablar un poquito de la gracia contra las obras de la ley. Vamos a ir al libro de Romanos, pero en el capítulo 4 vamos a empezar. Ya vimos la semana pasada, a partir estuvimos viendo el capítulo 3 de Romanos, creo que desde el 21 y hasta dar vuelta al capítulo 4. Hoy vamos a leer en Romanos capítulo 4 del 3 al 12, y el título de este mensaje se llama Por gracia, no por obras. Por gracia, no por obras. Amén, cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, sea nosotros, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hace tiempo prediqué a Abraham el gentil, porque se refiere a que al ser el primero todavía no existía el pueblo de Israel. Ya hoy en día hay dos grupos en todo el mundo. Llámese la nación como se llame, solamente Israel y gentiles. Israel, hoy los más conocidos judíos, es la tribu más conocida hoy en día, pero Israel son 12 tribus. Israel es un grupo, y todas las demás naciones somos gentiles. El otro grupo. Y Abraham, cuando Dios le habló, cuando hizo pacto con él, todavía era incircunciso, todavía era gentil, y con él
partió cuando le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te diré, y lo sacó no solamente de su tierra, de su núcleo familiar. Y ahí parte la historia del pueblo de Israel con un gentil. Hasta después fue circuncidado, hasta después se circuncidó como señal del pacto, y que toda su descendencia iba a ser lo mismo, los varones. Entonces hoy vamos a ver 4 puntos. El primero: por la fe en Cristo somos justificados. Eso fue lo que estuvimos hablando la vez pasada, por la fe. Pero en esta ocasión estamos hablando de que antes las obras de la ley eran los sacrificios. Si gustan, vamos a Levíticos 4, en el Antiguo Testamento. Levíticos 4, vamos a leer un poquito nada más, porque se llevaría todo el capítulo o todo el libro, porque el libro de Levítico habla de todos los rituales para la santificación. Vamos a ver Levíticos 4. Vamos a leer unos pocos porque es desde el 1 hasta el 35. Amén, cuando estén listos. En el 4. El capítulo 4, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echarán las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña donde se echan las cenizas, será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Hasta ahí. Ya con tiempo lo leí hasta el 35. Este es un ejemplo de lo que eran las obras de la ley para perdón de pecados y para purificación. Para perdón de pecados, cuando se mentía, se fornicaba, y para purificación, como en el caso cuando las mujeres tienen su acostumbrada luna, que es menstruación, cuando los hombres tenían derrame de semen, todo eso, incluso relaciones sexuales, todo eso contaminaba al hombre, y tenían que hacer un sacrificio por expiación para purificarse.
Esas son las obras de la ley al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ahora nosotros justificados, como dice el punto 1, por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Es que nosotros hoy en día debemos, cuando pecamos, de arrepentirnos sinceramente, doblar rodilla y pedirle perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados, de corazón, no solamente de labios, de corazón, pedirle perdón al Señor para que nos perdone por nuestros pecados. Hoy en día ya no hay sacrificios por la purificación, por cosas cotidianas de la naturaleza de la mujer y el hombre. Pero antes sí se contaminaba. Incluso cuando un hijo nacía, era por medio de relaciones sexuales, y eso también quitaba la pureza al hombre y a la mujer. Por eso la palabra de en pecado fui concebido es por eso. En pecado fui concebido, porque de alguna manera es una acción carnal. Hoy la gracia es mayor que las obras. Cristo es mayor que las obras de la ley. Porque si estuvieran a la par, no hubiera habido necesidad que el Señor Jesucristo viniera a morir en esa cruz por nosotros. Eso fue porque las obras de la ley, los sacrificios de animales, el cocinar harina sin levadura y todo lo que se hacía, no fue suficiente. Por eso tuvo que bajar un Dios a hacer un sacrificio, ofreciéndose él mismo. Entonces el primer punto: por la fe en Cristo somos justificados, ya no por ley. Eso ya pasó, los rituales ya pasaron. Ahora es en Cristo. Cristo cubre todo pecado. Él se hace responsable de todo lo mal que nosotros hacemos. Él ya pagó por los pecados del hombre de ayer, de hoy y por siempre. Punto número 2: las obras sin Cristo son insuficientes para recibir un salario. Las obras sin Cristo. Vamos a ir a Romanos 4:4. En la Biblia NTV estábamos viendo que decía que el que obra, el salario es paga. Si tomamos en cuenta que es un trato entre humanos, entre hermanos, pues sí, cada que alguien vaya a hacer un trabajo y le pagan, pues es el salario respectivo a su obra. Digamos un albañil, llega la semana, llegan y le miden cuántos metros de muro hizo al construir una casa, se lo multiplican por lo que cuesta el hacer un metro de muro, y de esa manera le pagan conforme lo que hizo. ¿Cuánto hiciste? 10 metros, 20 metros, 30 metros cuadrados. Aquí está tu salario. Entonces, al que obra entre hermanos, digno es del salario que ha trabajado. Pero ahora vamos a leer aquí en Romanos 4:4, la Reina Valera, revisión 1960, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Toda la obra que nosotros hacemos, aquí dice, sino como deuda, no como paga. Porque todas las obras que nosotros podamos hacer, jamás van a ganarle
al sacrificio de Cristo. Nosotros podemos desvivirnos y jamás podremos lograr ganarle a la gracia. La ley, con todos sus sacrificios, tenían un tabernáculo diseñado por Dios. Ese diseño se lo dio a Moisés. Y ni así las obras de la ley fueron suficientes, menos las obras que nosotros hacemos. 2 días a la semana la reunión y todavía faltamos uno. Fallamos a nuestro ministerio, no trabajamos en las calles. ¿Qué nos va a pagar el Señor? Por eso dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vamos a ver en Romanos 3:20. Es ahí atrásito de lo que habíamos estado leyendo la semana pasada. Dice Romanos 3:20, lo leímos la vez pasada: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso nos sirve la ley, para demostrarnos, y es lo que da testimonio de que hemos fallado. Volvemos al 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué como deuda? Porque haga de cuenta que nosotros con nuestras obras, apenas de ese muro, logramos poner un ladrillo. De toda una casa completa. Haga de cuenta que usted pone un ladrillo, pero llega el patrón y le paga como si hubiera hecho toda la casa. Por eso se nos toma a deuda. Y está difícil para emparejarnos, ¿verdad? Es tan grande la gracia y es tan grande el beneficio que Dios nos da, que nuestras obras no son nada. Pones un ladrillo y Dios, en su gracia, en Cristo, te paga toda la casa. Cuando le crees, cuando recibes la gracia y no te vas por obras, Dios, el salario que te da es toda la casa. Te da para los pasajes para que te muevas en esta vida, pero todavía te tiene una casa reservada en los cielos. Apenas pusiste un ladrillo y Dios te tiene una casa en los cielos, porque Él se fue a preparar esa morada y tú no la hiciste. Apenas si pusiste un ladrillo. Tener fe. Tener fe. Ese es el ladrillo, el único que nosotros podemos hacer. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios me libre pensar que por lo poco que yo hago, Dios me deba algo. Al contrario, si yo le quiero cobrar un salario a Dios por lo que yo he hecho, me mata. Porque mis obras son pecado y mis mejores obras son como trapos de inmundicia ante la presencia de la santidad de Dios. Y dice que como soy pecador, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es lo que merece el pecado? La muerte. Si yo le digo a Dios: págame conforme a mis obras, me mata. Porque soy pecador. Porque soy pecador. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Dios me libre, Dios me pague conforme a mis obras. Ahí es donde nosotros recibimos el gran regalo de Dios por gracia.
Ni el pueblo judío pudo cumplir la ley, menos nosotros, que ya nos damos una idea de lo que fueron las obras de la ley por lo que le hemos escrito. Y ni siquiera nos damos cuenta de todo el sacrificio que ellos hacían para lograr pagar. Había tanta necesidad en algunos que en la misma palabra Dios les decía: quiero que me traiga un cabrito por el pecado, pero si no tiene dinero, tráigame unas palomas. Y si no tiene para las palomas, tráigame una efa de harina. Todavía les daba facilidades. Fíjense todo el esfuerzo que Dios no es malo. Si no puedes, te pone algo más abajito, que esté dentro de tus posibilidades, pero Él quiere que estés bien con Él, que estemos bien con Él. ¿Qué más facilidad queremos? Hermanos, ya no pagamos ni siquiera el kilo de harina, la efa. Ya Cristo nos dio todo gratis. Así de que, ¿qué salario le voy a pedir al Señor? ¿Qué salario le voy a pedir al Señor? ¿Qué dijo el rey David? ¿Qué te voy a ofrecer si todo lo que tengo es tuyo? ¿Qué te voy a dar? Si la tierra que piso es tuya, si el aire que respiro es tuyo, si este cuerpo es tuyo, todo lo tenemos prestado. ¿Qué le vamos a cobrar al Señor? Ahí es donde nuestro salario se lo debemos. Todas las bendiciones que tenemos se las debemos. En vez de le queremos reclamar a Dios porque nos va mal, cuando el enemigo es el que nos trae chicoteados porque nos apartamos, cuando el enemigo es el que nos ataca y nosotros decimos: ¿qué pasó, Señor? ¿No quieres favor? ¿Qué le vamos a reclamar? Si legalmente no deberíamos ni siquiera de existir. Tan malos que hemos sido, desagradecidos para con Dios. No tenemos un tiempo para Él. Hay veces que uno, y lo digo también por mí, hay veces que en vez de levantarme y orar, también me pasa de que me quedo acostado, me quedo sentado. ¿Qué le voy a cobrar yo al Señor? Por un miércoles que estoy aquí en el estudio, por un domingo que vengo al servicio, un par de horas, de repente se nos hace largas las alabanzas, se nos hace largo el mensaje. Pero oiga, ¿cuántas horas no le metemos a nuestro trabajo? ¿Cuántas horas no le metemos a nuestro trabajo por unos pesos? Y a Dios no le podemos meter. Ya 10 minutos de alabanza se nos hacen largos, si Él es el que nos presta vida para trabajar siquiera, el que nos da salud para podernos levantar temprano y ir a trabajar. ¿Qué pasa cuando nos falta la salud? No hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Entonces, ¿con quién debemos estar primero bien? ¿Con Dios o con nuestro trabajo? Con Dios. ¿Qué salario le vamos a cobrar al Señor? Punto número 3. No por obras. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a leer. Dice en el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, aquí tenemos que aclarar, hay una confusión.
que en veces tomamos las cosas, es la misma palabra, obra, pero en veces confundimos las obras de la ley para perdón de los pecados y purificación con las buenas obras. Son dos cosas distintas. La primera ya no la practicamos nosotros porque Cristo ya pagó en la cruz por nosotros. Las obras de la ley para nosotros son vuelta a la hoja, pero quedan las buenas obras, y es ahí donde el cristiano se confunde. Si se fijan aquí, en el 8 nos especifica que es por gracia y no por obras. En el 9, digo por fe, en el 9 nos dice no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí en este versículo sirve para dos cosas. Una, muchos no quieren obrar o obran mal, confundiendo la palabra de Dios. No por obras. No le quieren echar ganas a un ministerio, no quieren predicar, no quieren evangelizar, no quieren sacrificarse, porque no es por obras, es por gracia. Incluso hay hermanos que quieren evangelizar, quieren predicar, pero quieren seguir practicando el pecado. Oiga, hermano, algunos han sido exhortados. Hermano, hermana, esto no está bien que usted lo haga. Mire, eso no es por obras. Y quieren seguir en su mal camino. Es por gracia. Yo no tengo que hacer nada. Yo puro gloria a Dios, aleluya, y en victoria. Pero en pecado. ¿Estará en victoria tal persona? No por obras. Y sí, no son por obras de la ley para ser santificados. No es por obras de la ley para ganar el reino de los cielos. Pero sí tenemos que hacer las buenas obras. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a hacer obras para ser salvos. No vamos a hacer obras para ser salvos. No vamos a andar cruzando viejitas en la calle para ganarnos la vida eterna. No vamos a andar dando despensas para ganarnos la vida eterna. No vamos a auxiliar al enfermo, al hambriento, al desnudo, al sediento para ganarnos el cielo. Son buenas obras. Cuando usted hace buenas obras es porque usted es un hijo de Dios, porque Dios lo está usando, porque las buenas obras son una señal de que usted ya es salvo. Dice la palabra de Dios, dices que tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque todo el que cree en Cristo hace buenas obras, y no para ser salvo, sino porque lo es. El hacer buenas obras para el cristiano es tan natural como que un árbol de naranjas dé naranjas. Su naturaleza es la consecuencia de ser naranjo. Las buenas obras es la consecuencia de ser cristiano. Y aquí en la casa de Dios nos venimos a preparar para hacer buenas obras. ¿Cómo? Teniendo una intimidad con Dios, acercándonos a Dios para podernos dejar guiar por Dios. Dios tiene soldados por todo el mundo, preparados para toda buena obra. En cualquier lugar que haya una necesidad, Dios va a tener un soldado preparado para auxiliar en todo el mundo. Y nosotros, mis hermanos, debemos de estar preparados como soldados de Dios para toda buena obra. Y no las obras de la ley, sino las de la misericordia, las de la bondad, las de amor por el prójimo. Y usted se va a gozar, porque dice la palabra que es más bueno dar que recibir. Porque cuando usted recibe es porque usted está en necesidad, y cuando usted da es porque Dios lo tiene bendecido. Dijo uno, no es tan pobre el que puede dar algo. Cuando le toque recibir, reciba,
permita que el siervo de Dios que le bendice sea bendecido también por Dios, porque es sensible a la palabra de Dios y por eso le está dando a usted. Pero cuando a usted le toque ver una necesidad, sea sensible a la palabra de Dios para dar, para bendecir a su prójimo y no esconder la mano. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que hacer buenas obras y que tenemos que esforzarnos en predicar la palabra de Dios, en agarrar un ministerio para servirle a Dios, no para ser salvo, sino porque ya lo es. Uno debe demostrarle agradecimiento y amor a la obra de Dios. Punto número 4: es por gracia, pero no abusemos. Vamos a adelantarnos un poquito en el libro de Romanos al 6, capítulo 6, Romanos capítulo 6. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta? Hoy agradezcamos a Dios por su gracia y pidamos perdón ante Dios por todos nuestros pecados. Somos salvos por gracia, y como le estaba diciendo, muchos confunden la palabra de no por obras y piensan que aunque anden en el mal camino ya son salvos, porque no es por obras, que no tienen que esforzarse en un ministerio porque ya son salvos, porque no es por obras. Pero si no tenemos buenas obras y no dejamos de pecar, no somos salvos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esta palabra de Romanos 6, 1 y 2 está diciendo: abusaremos de la gracia para que sobreabunde. Seguiremos siendo más y más pecadores para que sea más notable la gracia de Dios. ¿Qué dijo Pablo categóricamente? De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que ser tajantes con el pecado. Tenemos que ser tajantes con el pecado por el propio bien de nuestras almas. O sea, por el propio bien de nosotros mismos. Si nos damos la libertad de pecar, si nos damos la libertad de tener, es que soy humano. El decir soy humano es que soy carnal, cuando debemos de ser espiritual. Esa es nuestra lucha diaria. Perder esta naturaleza carnal y guiarnos por la naturaleza espiritual. Esa es nuestra lucha de todos los días. Todos nosotros, cada uno de nosotros, diariamente tenemos luchas. Diariamente. Unos son confundidos a no saber qué hacer. Otros, desde que reciben la prueba o la tentación, ya saben de dónde viene y cómo manejarla. Pero diario van a llegar. Entonces nosotros, al estar preparados para buenas obras, qué mejor obra también que ser obediente. Qué mejor obra que mantener nuestra santidad. Y para eso debemos estar preparados. Para que cuando llegue la prueba, no blasfememos el nombre de Dios, no reclamemos a Dios. Que ya saben que si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, estaríamos muertos.
no existiera ya ni la tierra. Esa tierra que muchos dicen que está por casualidad, pero no la toca nadie, es obra de Dios. Por eso está conservada. Nosotros no podemos hacer nada para conservar la tierra. Tantas películas y películas que hacen de que viene un meteorito y la humanidad sale y lo destruye. Mentiras. Nosotros no tenemos tal poder como para salir afuera y destruir un planeta que se estrelle en este. No tenemos tal poder. Vivimos de milagro. ¿Por qué? Porque ese milagro lo hace Dios. Vivimos de milagro. Dice Primera de Juan 1:9, último versículo. Como hemos ido hablando en esta palabra desde el principio, que no son por las obras de la ley que nosotros nos vamos a purificar, sino por la fe en Cristo Jesús es que nosotros nos purificamos. Y vamos a leer el 9, ¿cómo es esa purificación? 1:9. A ver. Dice, yo me ando perdiendo. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, para perdón de pecados, hay que confesarlos a Dios. Hay que confesar nuestros pecados a Dios. Pedirle perdón: Señor, fui débil. Señor, me confundí. Pensé, creí, me imaginé, perdón. Me estoy dando cuenta que erré, que me equivoqué. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no nos podemos ir de este lugar sin ser santificados por la gracia de Dios. Es que en este día hagamos un análisis de nuestra vida, de nuestra semana, de nuestro diario vivir, y pidámosle a Dios en esta tarde que nos perdone en lo que le hayamos faltado. Sabemos que Dios está en este lugar, que Dios nos escucha, que Dios escucha su oración, mi hermano, mi hermana, a los que están presentes y a los que están a través de las redes sociales. Y no arriesguemos la seguridad de nuestra salvación, de nuestras almas. No arriesguemos el perder lo que ya Dios ha ganado por nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies y hagamos una oración para terminar esta palabra, y tomemos mucho en cuenta cuánto le debemos a Dios, y tomemos en cuenta nuestra conducta ante Él y pidamos perdón. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que usted pone delante de nosotros, Padre, para fin de tumbarnos las vendas, Señor, de la ignorancia, Padre, con el fin de salvar nuestras almas, Padre Santo, y que sepamos cómo guiarnos, Señor, con rectitud, Padre Santo. Sabemos que no podemos ser perfectos, Padre. Sabemos que solamente usted puede ser perfecto y santo y justo, Padre. Pero sabemos, Señor, que usted quiere que sigamos, Señor, sus pasos, que sigamos el camino de Cristo, que nos esforcemos día a día por no caer en pecado, por no caer en equivocaciones, para que no caigamos, Padre Santo, en tentaciones, que no nos confundan los dardos del enemigo, los ataques del enemigo,
que según dice su palabra anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le pedimos, Padre Santo, por los aquí presentes, por los que están a través de las redes sociales, Padre Santo, que usted sea con cada uno de ellos, Padre Santo, perdonando, Padre Santo, a su pueblo, santificándolo, purificándolo, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en el Señor Jesucristo y creemos que en su nombre somos justificados, Padre. Gracias, Padre Santo, porque nos tiene bendecidos aún sin merecerlo, porque nos da un salario que no nos merecemos, que no nos ganamos, Padre. Gracias, Padre Santo, porque nos tiene con salud, porque nos tiene con vida, porque nos tiene con trabajo, porque nos tiene con un techo donde dormir, Padre, porque tiene a nuestros hijos con bien y en salud, Padre. Gracias porque oye nuestras oraciones y contesta, Señor, nuestras peticiones. Gracias, Señor. En este momento venimos, Señor, pidiéndole perdón, Padre Santo, por nuestros pecados, Señor, porque sabemos, Señor, que somos faltos ante su presencia, Padre Santo, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante su santidad, Padre, porque aún así usted nos amó primero, Padre, y usted vino y murió en esa cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque sin ese sacrificio nadie se salvaría, porque dice su palabra que nadie se salva por las obras de la ley, porque nadie se salva por tan bueno que quiera ser. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Padre. Gracias por su perdón. Gracias, Señor, por santificarnos. Gracias por llenarnos, Señor, con su Espíritu Santo, porque está presente en nuestras vidas, porque nos guía de la mano a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, por los que hoy se pudieron dar cita, Señor, en este lugar, a alabar su nombre, a bendecir su nombre, a aprender de su palabra para poderla poner por obra y para que se les recuerde en este día que un día un Dios murió por nuestros pecados, de tanto que nos amó el Padre, de tanto que nos ama el Hijo, que aún nos llama amigos. Gracias, Padre Santo, y le pedimos, Señor, por todos aquellos que hoy no pudieron venir, Padre, que los bendiga allá en donde están, que los siga ministrando, Señor, que usted aún en de esta palabra, Señor, usted tenga una palabra para cada uno de ellos, allá donde quiera que se encuentren, en vivo o cuando vean este mensaje después, Padre Santo, que usted tenga una palabra para cada uno de ellos, Señor. Deles hambre y sed de su palabra, Padre, para que no falten a los servicios, para que busquen de su presencia, para que le den prioridad a usted antes que a cualquier otra ocupación, Padre. Enciende el fuego que hay en cada uno de nosotros, Padre Santo. No permita que nuestra fe se enfríe, no permita que nuestra fe se congele, que nuestro agradecimiento hacia usted sea olvidado, Padre. Ayúdenos, Padre, aumente nuestra fe y pongo en sus manos todas las peticiones de esta congregación, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén.